Listo, buenos días, Pati. Vamos a poner una alabanza. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad, Dios saciarme, enamórame de ti, Señor. Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Dile al Señor, enamórame, dile, enamórame, Señor, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia nos inunde, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, oh Señor, enamóranos a cada uno, Padre, enamóranos, papito, cada día, enamórame de ti, Señor. Muy bien, pues damos gracias a Dios por la bendición de
poder tener este tiempo juntos, un buen tiempo, espero que sea de bendición para todos. Pues bueno, estaba yo el día de ayer o antier, no estoy muy seguro, oyendo las noticias un ratito, pero en un corte entre un anuncio y el siguiente, conté 7 noticias de, pues, malas noticias, ¿no? Muertos en Zacatecas, en que era Aguascalientes, en Colima, en Nuevo León, y así. 5 muertos, 8 muertos, 15 muertos, y luego siguió el siguiente bloque y era el de la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? La invasión de Rusia en Ucrania y otro tanto. Y, perdón, la verdad es que a veces ya no quiero escuchar las noticias. Parte de lo que escuchamos, pues son malas noticias, ¿no? Malas noticias y malas noticias. Casi todo tiene que ver con muertos, con narcos, con corrupción y cosas semejantes, ¿no? Y hubo un momento en el que hubo una buena noticia, pero no la vi en la televisión, la vi creo que en Face, y decía una buena noticia del gobierno para los ciudadanos. Y hablaba de un nuevo sistema de pago de impuestos que se llama RECICO, régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales, ¿no? Ya me dieron mi folleto también y todo. Y tomaba yo un curso y la buena noticia es que vamos a pagar impuestos, eso ya no te lo quita nadie. Pero lo que simplificaron es cómo pagar, para que ya no hagas cálculos en concreto del 100% de tus ingresos, vas a pagar el 10%, no, perdón, el 2.5% y no tienes que hacer cálculos de nada, deducciones, nada. Tú, si estás en RECICO, vas a pagar el 2.5% del total de tus ingresos, no de tus utilidades, de tus ingresos. Y esa era la gran noticia. Y yo decía, bueno, pues de todos modos pagamos impuestos, sea de una manera o sea de la otra. Lo único que esta gran noticia nos da es la simplificación de cómo hacerlo. Yo sé que ustedes, como yo, estamos conscientes de que somos los portadores de la gran noticia, de la única noticia que trascenderá la muerte de las personas, ¿no? Y pensaba yo, caray, dicen que somos como 20 millones de cristianos en este país, y si cada uno de nosotros compartiera una vez al día, escucha, una vez al día el Evangelio de Jesucristo para la salvación, para el perdón de los pecados, para la generación de la nueva vida, para la llenura del Espíritu Santo en las personas, si nada más lo hiciéramos una vez al día todos, tendríamos una red de buenas noticias mucho más grande que cualquier televisora o que cualquier no sé, cadena de noticias. Y a este mundo le urge. Leí una parte que quisiera compartirles y está en el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, verso 10, y es un texto que habla a los príncipes, a quienes son parte del pueblo. Diría yo a quienes somos hoy la iglesia, y por qué no decirlo así, a quienes de alguna manera presidimos en la iglesia lo que es las reuniones, las congregaciones, los grupos, etcétera. Príncipes de Sodoma, dice, escuchen la palabra de Jehová, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado
de los holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo al convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda, vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el fruto, el bien de la tierra. Yo sé que todos hemos leído esto y lo hemos compartido sin duda alguna, y hemos usado toda esta porción para poder hablar de la condición, la real news, ¿no? La real noticia de cuál es la situación de la sociedad. Está en pecado. Todos sabemos del juicio de Sodoma y Gomorra, pero este era otro tiempo diferente. Este en el que escribe Isaías era otro momento. Ya no era el momento del juicio de Sodoma y Gomorra. Y habla a esos príncipes, esos que estaban al frente, esos que son líderes, esos que tienen influencia. Hoy dirían, ¿qué? Influencer, ¿no? Hoy les dirían, ahí están en YouTube hablando y diciendo y la gente poniéndoles sus deditos, sus seguidores, ¿no? Pero lo que me llamaba la atención, bueno, una de las cosas que me llamaba la atención primero es que en ese momento en que el pecado estaba abundando, la primera parte del capítulo 1 habla del pecado de esa nación, orgullo, soberbia, injusticia, corrupción, etcétera. Cuando abundaba el pecado, sobreabundó también ahí la gracia. Un llamado de Dios para hacer lo que se debe hacer, para acercarse a Dios y hacer que las cosas cambien. Interesante es que les decía, entre algunas cosas en este capítulo, aquí está. La oración dice, yo no oiré. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Y es que el problema no era que no oraran, pues la verdad era gente religiosa, tal vez como muchos de nosotros, y cumplían con sus deberes espirituales, oración. Yo veo que hoy la iglesia, después de la pandemia, o en este tiempo post pandemia, se multiplicó la oración increíblemente y gloria a Dios por ello. Pero en esta ocasión, por lo menos, y tal vez deberíamos considerarlo para el día de hoy, decía el Señor, aunque multipliquen la oración, yo no voy a escuchar. Y no es que hubiera solo un juicio. La verdad es que la gran noticia, la mejor noticia, es que había una abundancia de la gracia de Dios. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es más abundante que el pecado. Y eso me hace pensar en aquel vieja ilustración del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Tal vez quien lo vea medio vacío dirá el mundo está perdido, pero quienes lo vean medio lleno dirán, no, hoy sobreabunda la gracia. Sí es cierto, hay un deslizarse del mundo, un deslizarse de la humanidad hacia el pecado, hacia la inmoralidad y hacia tantas cosas. Sí, sí, eso es cierto. Pero cuando el pecado es mayor, la gracia es todavía mucho,
más grande y mucho más abundante. Podríamos pasarnos horas hablando de cuántos pecados hay. Y también podríamos hacer todos los intentos que estén en nuestra mano, ¿verdad? Para tratar de solucionar esto. Pero lo cierto es que el hombre no puede solucionar ni el pecado, ni la maldad, ni la muerte eterna. Estas tres cosas no están en las manos del ser humano, no están en las soluciones, en el esfuerzo que los seres humanos podamos hacer. Y la religión, las religiones en general, invitan a las personas a esforzarse. Pórtate bien, no hagas lo malo, ora mucho, lee la Biblia, poniendo el peso, el mayor peso o a veces el peso total sobre los hombros del ser humano. Y lo cierto es que esto no quita el pecado, hermanos. No cambia la condición pecaminosa de los hombres. Y eso tú y yo lo sabemos y lo sabemos muy, muy bien. Pero Jesús decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. Me voy a esta parte que leímos. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué escuchas tú en la gente que está a tu alrededor? Tus servidores, tus colaboradores, tus líderes, tu familia, tus amigos, tus hermanos de la iglesia, tus feligreses, tus ovejas. Y yo creo que hay algo que el domingo compartía y tiene que ver con este espíritu, no sé si decirlo espiritualmente, es decir, un ser, un ente, espíritu, pero con este espíritu social de mediocridad del mexicano, de ser siempre y verse siempre como menor a todos los demás. Es un espíritu tal vez que se queda después de la conquista, ¿no? Y que se permea en la nación mexicana, de ser subyugados, de ser esclavizados, de ser tantas cosas. Y aunque han pasado más de 500 años, pareciera que esta mentalidad, esta idiosincrasia, sigue permeando el pensamiento del México. Les ponía yo el ejemplo que si en nuestro grandioso Estadio Azteca jugara un equipo del continente africano contra el equipo de fútbol de la Alemania, ¿eh? Seguramente nosotros le iríamos al equipo de África, aunque sabríamos muy en el fondo que la probabilidad de que gane Alemania es de 99-1, pero le iríamos a ese equipo. Y es que esta mentalidad está tan arraigada en el mexicano, en el México nuestro y en la iglesia también, que podemos hablar de 1000 cosas grandiosas, pero seguimos siendo opacados por las malas noticias cuando somos portadores de la más grande, la más maravillosa noticia que existe. Decía yo hace un momento, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué nos escucha hablar nuestra gente? En el púlpito seguramente nos escucharán hablar la palabra. Cuando hablamos consejería, seguramente nos escucharán hablar la palabra, ¿verdad? Pero ¿y en el fondo? Acá. Aquí. Hoy escribía el pastor Ricardo Centeno, en su reflexión diaria acerca de la mediocridad. El que medio cree, pero también medio no cree, ¿no? Y el mediocre, ¿no? Mediocre, pues es exactamente esa persona que no se ha definido entre una cosa y otra. Y hablando del cristiano, pues es el que tiene un pie en el evangelio y el otro afuera por si las dudas, por si las moscas, ¿no? Y déjenme aplicarlo así. Si de la abundancia del corazón habla la boca, y no todos nuestros dichos, todos,
son precisamente palabras que edifiquen, animen, consuelen, exhorten, entonces el verso 16 en adelante tal vez sí sea para ti y para mí el día de hoy. Lávate y límpiate. Lávate y límpiate. Algunos podríamos pensar, ay, les hablaba el pecado de la idolatría, les hablaba el pecado de la soberbia, les hablaba el pecado, ok, pero vamos a aplicarlo así. ¿Qué tal al pecado de la mediocridad? Del no ser 100% evangelio de Jesús. ¿Se acuerdan de ese anuncio que decía, yo soy totalmente palacio? Pues hay muchos que no son totalmente. Porque cuando hablamos de dinero, nuestro dinero, mi dinero, tu economía, la mía, podemos decir algunas cosas como, ahí vamos, pasándola. Pues más o menos. Y digo yo, ¿no hemos enseñado que el Dios es el dueño del oro y la plata y nuestro jefe en el ministerio? Aun si Dios dejara que pasásemos por tiempos de necesidad, propósito habría. Pero lo cierto es que Dios ha prometido una provisión siempre suficiente y necesario, suficiente para lo necesario, siempre. Y cada vez que tú pides, cada vez que tú enseñas, cada vez que tú levantas los diezmos y las ofrendas en la iglesia, tú te estás moviendo en esa promesa y palabra de Dios, de bendición, de prosperidad, de bendición, de provisión. Y se lo compartes a la iglesia. Pero el día que te toca a ti traer 50 pesos en la bolsa, entonces ese día pensamos, ah, caray, mediocre. Cuando estamos sanos es fácil hablar y orar por los enfermos, pero cuando estamos enfermos, ¿no?, las cosas se ponen como de color de hormiga, dicen, ¿no? Y empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me enfermo si yo te sirvo, Señor? ¿Por qué? Lavaos y limpiaos. La mediocridad, el hablar de lo que está dentro de mi corazón. Yo sé que eso es cierto, quiere decir ser lo que está y lo digo, pero hay que quitarnos entonces la inmundicia de nuestras obras de delante de sus ojos. Porque fíjate que es increíble, pero es cierto. Cuando alguien ve una mancha en una cosa blanca, sus ojos se quedan fijos en la mancha. Cuando tú predicas 10,000 predicaciones del amor, del cuidado, de la protección de Dios, pero un día te escuchan decir, bueno, pues, ahí vamos. La gente se queda con la mancha en lo blanco. El frijolito en el arroz, decían, ¿no? Pobre frijol negro, pobrecito. Pero la gente se queda con eso. Y tiene que ver con esa idiosincrasia, tiene que ver con eso. Lavémonos, limpiémonos, quitemos la iniquidad de nuestras obras. Tal vez no nos damos cuenta cuán influencers somos en la vida de las personas, pero muchos aprenden a ser cristianos viéndonos a nosotros, viéndote a ti, viéndote a ti. Y tal vez, decía yo el domingo, si ven que el pastor está clavado en la lana, si ven que el pastor está clavado, no sé, en tener la fama, ¿no? La gente se va a hacer de esa manera. Y esto es algo fuerte. Decía yo el domingo hablando de Pablo como padre para los corintios y usando ese ejemplo hoy, wow, si mis hijos
no fueran lo que yo quería que fueran. Y es que platicábamos en la familia, ¿verdad? De unos familiares que tenemos, que todos los varones de esa familia han estado, o están, no sabemos la verdad, en la cárcel. Y todos metidos en situaciones delictuosas. ¿Y cuántas familias no tenemos en la iglesia que, al haber visto la mediocridad, también terminaron más alejados que cercanos al Señor? ¿Cuál sería la iniquidad que deberíamos quitar? No lo sé, no soy juez tuyo, pero te voy a decir algo para mí. El vivir cada día solo por vivir. El pensar que si hoy tengo lo necesario, ya la hice. O si ya tengo lo de esta semana, ya la hice. O si tengo la comida para este mes, ya la hice. Cuando yo, fui escogido para predicar el evangelio de Jesucristo a toda persona, en todo momento y en todo lugar. Luego dice ahí en el verso 16, dejen de hacer lo malo. Y otra vez digo, a lo mejor podríamos pensar, pero yo no robo, no mato, no soy narcotraficante, no soy político, tal vez. Pero lo malo es el que no sabe, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace lo malo. Punto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está haciendo lo malo. Y alguien podría decir, bueno, pero es una maldad chiquita, un pecado chiquito. Pues no, chiquito nada. 17, verso, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Y está hablando a los príncipes. Probablemente los hombres como tú y como yo, de 50, 60, ¿verdad? Esos hombres ya hechos y derechos a los que les dice, hey, aprendan, busquen, den, restituyan, aprendan, busquen, den. Y luego lo pone en un sentido muy práctico, al agraviado, al huérfano y a la viuda. No se me vayan a ofender, pastores. No se me vayan a ofender, pero a veces estamos más ocupados en hacer manuales, en juzgar las nuevas canciones del rap cristiano, ¿cómo se llama? Criticar las predicaciones de Dante Gebel y otras cosas más, cuando el consejo para aquellos y para nosotros, digo yo, tiene que ver con predicar, con practicar, con compartir la gracia de Dios al agraviado, al huérfano y a la viuda. Y entonces, y solo entonces, cuando dejemos de hacer, cuando aprendamos a hacer, dejemos de hacer lo malo, aprendamos a hacer lo bueno, dice el Señor, entonces, vengan a mí. Cuando ya tus oraciones, por muchas que sean, no le están disgustando ni tus sacrificios, ni mis ofrendas, ni mis tiempos de intimidad. Cuando estoy haciendo lo que debo hacer, porque somos hijos de Dios, entonces dice, vengan a mí, dice el Señor, y ahora sí estaremos a cuentas. Tus pecados. Wow. ¿Sabes? La gran noticia es que Dios nos ama de tal manera, a ti y a mí. La gran noticia es que Dios nos ama de tal manera que Él se acercó a nosotros, que pagó por nosotros, que se entregó por nosotros.
que nos da la oportunidad, después de todo esto, de entonces nosotros responder a ese llamado o a ese acercamiento que Él ha hecho. La gran noticia es que Él está cubriendo lo que el hombre no puede cubrir o pagar, la paga del pecado. Está quitándole el reinado a la muerte, el temor a la muerte, está venciendo al diablo. La gran noticia es que a ti y a mí nos hace, ¿no?, partícipes de todo esto y predicadores, heraldos, mensajeros de todo este mensaje. Escribía yo hace unos días y decía, si tú tuvieras que compartirnos la noticia más grande que haya pasado, o, perdón, que hayas escuchado en tu vida, que tú consideres la más grande, ¿cuál escribirías? Y yo sé que cristianamente, bíblicamente, la mayoría de los que aquí estamos diríamos que el Señor Jesús me ha salvado, que entregué mi vida a Jesús, que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y yo les diría a todos, bíblicamente, teológicamente, han dado la respuesta correcta. Pero tengo algo contra nosotros. Y es que cuando tú recibes una buena noticia en tu vida, no dejas de disfrutarla, no dejas de recordarla y no dejas de compartirla. ¿Qué tal? Si Dios sana a alguien de un cáncer, de una enfermedad terminal, si Dios levanta a alguien de un accidente tremendo, donde los médicos y los testigos dirían, está muerto, pero Dios lo levanta, Dios lo sana, esa persona no dejará de disfrutar esta segunda oportunidad en su vida. No dejará de recordar, ¿no?, cómo fueron las cosas y cómo Dios lo sacó de ahí. Y cada vez que tenga oportunidad estará compartiendo, a mí me pasó esto. Porque eso es una noticia que impacta, que pega. Todos ustedes tienen algunas noticias así. Solo diré Carlitos y su accidente con su familia. Todos hemos escuchado esa parte. Pero todos tenemos algo que compartir. No obstante, cerrando, si la noticia más grande que has escuchado, recibido en tu vida es tu relación, tu comunión con Cristo, yo te recuerdo que esa noticia deberías estarla disfrutando todo el tiempo, recordando todo el tiempo y compartiendo todo el tiempo. Y eso es lo que perdieron los príncipes a los que les escribe Isaías. Se quedaron en las cosas que hacer. Sí había sacrificios, sí había holocaustos, sí había quema de incienso, sí había todo eso. Sí había cultos, sí había alabanza, sí había estudios en casa. Pero la gran noticia se les había olvidado. Cuando abundaba el pecado, la gracia de Dios siempre ha sido y será mayor. Reciclo no es una gran noticia, solo es pagar impuestos de la manera más fácil para que no pienses tanto, que no hagas cálculos. Que gane o pierda
un partido las elecciones no es una gran noticia. Que la gasolina o el gas bajen su precio no es una gran noticia. Una gran noticia es que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que yo quería compartirles, amados. Ojalá nos animemos a seguir enseñando, animando, entrenando a la gente que Dios ha puesto cercana a nosotros, a ser proclamadores del Evangelio. Proclamadores del Evangelio. Y lleguemos a ser 20, 25, 30 millones de proclamadores que cada día hablan de Cristo Jesús. ¿Cuántos dirían amén? Dios. No sé si alguien guste añadir algo más. Amados, abra alguien su micro y díganos o compártanos, por favor. Pastor, a mí me da oportunidad. Sí, Héctor, adelante. Pues yo primero que nada agradecer a Dios por la palabra que acabas de compartir, porque, y por lo que decía también ahorita mi hermano, mi esposita fue tocada en el primer, tú sabes que toda su familia fue católica muchos años, mi suegro fue sacerdote, para los pastores que no conocen esa parte del testimonio de mi esposa, y el primer toque que tuvo fue precisamente en una actividad como esta, ahí en Zacatenco. No sé si fue Javier Gaviño, si fue ahí de Ricarte. Lo que sí sé es que le invitaron a una actividad en Ricarte, un grupo de misioneros. Entonces, ese fue su primer contacto con el cristianismo. Y bueno, ya después el Señor obró en su corazón y hubo todo un proceso. Pero ese fue su primer contacto y fue porque alguien se movió a salir a la calle y compartir de Jesús. Creo que la parte que a mí me ministra mucho en esta hora es que es verdad que compartimos, es verdad que salimos, es verdad que hacemos, pero es verdad que nuestra propia vida, nuestro testimonio, echar una revisadita de a quién le debemos, ¿verdad? A quién le hemos faltado el respeto, a quién a veces cuando vamos conduciendo no nos comportamos a la altura del pescadito que traemos pegado en la parte de atrás, ¿no? Entonces esa parte creo que tener un balance, ¿verdad? Porque traemos a la gente a Cristo, conoce al Señor, y yo he notado eso, de pronto la gente sí conoce mucho ya o ha escuchado, ¿no? En nuestros países, en nuestras localidades, alrededor, en nuestra colonia, en nuestros conocidos familiares, pero nuestra vida, ¿qué les está diciendo? Y yo me voy retado a ponerme a cuentas, decías tú, a restituir, bueno, no tú, sino la palabra, a restituir en lo que hemos agraviado a alguien, en lo que hemos fallado a alguien, para que más que lo que yo le pueda compartir de Jesús, sea mi vida la que le diga sin palabras qué es lo que Dios está haciendo en mí. Y bueno, y la otra parte, qué bueno que se va a hacer, porque pues mi esposa es fruto de eso. Alguien llegó, ni siquiera hablaba bien español, y luego le pidió el número y le marcó a su casa esta persona misionera y le dijo en su casa, ¿estás Maru? ¿Estás Maru? Era lo único que sabía decir, ¿estás Maru? Y ya le invitó y se va a ver la actividad de Ricarte. Mi esposa no fue, pero se llevó el volante, el panfletito, y lo estuvo meditando, y precisamente decía ella ahí, pues me di cuenta que estaba alejada de Dios, ¿no? Y ese fue el primer paso. Ya de ahí ella pues comenzó a buscar en la sed y el hambre que todos los que no conocen al Señor pues tienen, ¿verdad? Y que buscan en muchos lugares. Qué bueno que Dios nos mueva a hacer eso, pero que también nos mueva en nuestro corazón a los que ya estamos acá a cambiar de actitud y sí seguir ofreciendo sacrificios. No vamos a dejar de hacer las reuniones, sí seguir haciendo holocausto, sea virtual, sea presencial, sea como sea, pero que nuestra vida en realidad sea un testimonio. Yo me voy retado a eso y muchas gracias, Pastor, por compartir. Gracias a Dios, Héctor. Pues, amados, yo solo les diría para este viernes, ya escucharon la invitación y simplemente anímate a salir, a compartir, ¿no? Si no organizaste tu iglesia, de aquí al viernes puedes hacerlo, pero a veces no se trata tanto de organizar a la iglesia. Agárrate unos 100 folletos, tú, ponles tu nombre, tu teléfono, el nombre de la iglesia, algo así, y salte a compartir. Déjalos en las casas, vete al metro y comparte, pero empieza tú, porque entonces
tendrás algo que compartirles a los de tu congregación. Agarra 100 folletitos, ahí 2, 3 cuadras o 2, 3 bloques de calles en tu colonia. Ve, puerta a puerta, deja uno, donde te quieran escuchar, comparte, deja otro, regala tus 100, ¿no? Y bueno, yo creo que si nosotros empezamos, seguramente el Espíritu de Dios también nos seguirá animando a hacerlo, pero también mostrará a otros, por el ejemplo de nosotros, que pueden también salir a compartir. Pues, amados, si ya no hay más comentarios, porque no veo que nadie abra su micrófono. Nosotros queríamos saludarles. Ya se bañaron y se peinaron. Mejor que nos inviten. Estamos en el trabajo, pastor, pero lo estamos escuchando. Y solo quería comentar, el Señor nos ha estado hablando sobre un pasaje en Oseas capítulo 4 y bueno, creo que es como pues, la misma palabra que nos ha compartido usted hoy, Pa. Y dice, atención a todos los israelitas, mensaje de Dios. Dios acusa a toda la población. Nadie es fiel, nadie ama, nadie sabe nada acerca de Dios. Todas estas maldiciones, mentiras y matanzas, robos y sexo a la ligera, pura anarquía, un asesinato tras otro. Y por todo esto, la tierra misma llora, y todo en ella está afligido. Los animales en los campos, los pájaros en vuelo, incluso los peces en el mar están apáticos, sin vida. Pero no busques a alguien a quien culpar. No empieces a señalar con el dedo. Tú, sacerdote, eres el que estás en el banquillo, porque tropiezas a plena luz del día. Y luego los profetas quieren tomar el control y tropiezan toda la noche. Tu madre es tan mala como tú. Mi pueblo está arruinado porque no sabe lo que es correcto o verdadero. Por haberle dado la espalda al conocimiento, yo les he dado la espalda a ustedes, sacerdotes. Porque te niegas a reconocer la revelación de Dios, entonces yo ya no reconoceré a tus hijos. Cuantos más sacerdotes, más pecado. Cambiaron su gloria por vergüenza. Se alimentan de los pecados de mi pueblo. No pueden esperar por lo último en maldad. Y el resultado es que no se puede distinguir a la gente de los sacerdotes, ni a los sacerdotes de la gente. Por eso estoy en camino de hacer que ambos paguen y asuman las consecuencias de las malas vidas que han vivido. Comerán y tendrán tanta hambre como siempre. Tendrán sexo, pero no van a obtener placer. Me abandonaron a mí, su Dios, por una vida de celo con prostitutas. El vino y el whisky dejan a mi gente en estupor. Hacen preguntas a un árbol muerto. Esperan respuestas de un bastón resistente. Borrachos de sexo, no pueden encontrar el camino a casa. Han reemplazado a su Dios con sus genitales. Adoran en las cimas de las montañas, en un picnic de la religión. Bajo los robles y olmos de las colinas se estiran y se lo toman con calma. Antes de que te des cuenta, tus hijas serán prostitutas y las esposas de tus hijos se van a acostar con otros. Pero yo no voy detrás de tus hijas prostitutas ni de las mujeres adúlteras de tus hijos. Lo que busco son los hombres que recogen a las prostitutas, los hombres que adoran en los santos burdeles. Un pueblo estúpido arruinado por prostitutas. Has arruinado tu propia vida, Israel. Pero no arrastres a Judá contigo. No vayas al santuario del sexo en Gilgal. No vayas a la ciudad del pecado de Betel. No andes diciendo Dios te bendiga y no lo digas en serio, tomando el nombre del Dios en vano. Israel es terco como una mula. ¿Cómo puede Dios guiarlo como un cordero a pastos abiertos? Efraín es adicto a los ídolos. Lo dejo ir. Cuando se acabe la cerveza y el sexo sea más sexo y más sexo, y su libertinaje audaz y sórdido como a él le gusta, entonces el torbellino lo va a tener en sus garras, y su culto sexual
los va a dejar finalmente impotentes. Creo que los dejaste a todos espantados. Pero bueno, acuérdense que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el Amén, mensaje gloria a es de amor, es de Yo solo gracia, leí de la perdón. Biblia. Hombre, es que fue clarísimo contra el pecado. Digo, nada más faltó que nos quedan brutos, ¿no? Y no a nosotros o a todos los que entren en esa definición por la lectura. Muy bien, amados. Algo muy Ahí- cierto que sobresalta esa traducción es que cuando el Antiguo Testamento hablaba de idolatría, nosotros pensamos en términos católicos, ¿no? De una estatua así muy santito, pero la idolatría era una cosa de perversiones, drogas, hongos, o sea, todas las prostitutas, prostitutos en los templos, actos delante de dioses de fertilidad. Entonces, era pornografía y religión. Entonces, por eso tanta referencia a sexo, ¿verdad, Carlos? Muy bien, amados. Pues ya no veo más manos, más comentarios, así es que vamos a dar gracias a Dios por este día, por esta reunión, y quiera Dios mover el espíritu de cada uno, ¿no? Para compartir, no solo el viernes, ojalá todos salgamos, pero también hoy, mañana y todos los días. Oremos. Señor, gracias, Dios, muchas gracias por esta reunión, por este tiempo y sobre todo siempre por tu palabra, por la presencia, por la dirección y por el respaldo de tu Espíritu Santo, por el llamarnos la atención para hacer de nosotros hombres que puedan seguir caminando en pos de llegar a la estatura del varón perfecto. Te ruego que cada uno de los que aquí estamos, hombres, mujeres, que tenemos un llamamiento y nos queda claro, Señor, que es a nosotros a quienes hablas, seamos también, quienes respondamos con fe, no de una manera mediocre, sino con fe, con una convicción y con un compromiso al 100, Señor, y de esta manera también en tus manos seamos útiles. En el nombre de Jesús, te rogamos por nuestra nación, que nosotros seamos en tus manos sal y luz en esta tierra. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Pues ya pueden abrir sus micrófonos, hermanos amados, y vamos a saludarnos.